pensar en el área de cirugía, aplicable a cualquier área de la odontología, inclusive hasta la mayoría de las partes de ciencia de la salud lo podemos hacer, pero esto está bien aplicado a lo que es el área de cirugía bucal aquí en la universidad. Lo primero es conocer cuáles son los componentes de un medicamento. Yo sé que ustedes están dando farmacología este semestre y esta primera parte yo la voy a pasar bastante rápido porque es exactamente lo que ustedes están dando en su clase de farmacología. Y quiero pasar más directo al área de indicación y receta. Pero básicamente los componentes de un medicamento son la base medicamentosa, el principio activo, que es la razón por la cual se compra el medicamento. Por ejemplo, si yo compro un Tylenol, yo lo compro por el acetaminofén. ¿Okay? Si yo compro un Augmentin, lo compro por el ácido clavulánico y la amoxicilina. Componentes responsables de la acción terapéutica que queremos conseguir. Tenemos que las fórmulas farmacéuticas tienen coadyuvantes terapéuticos que son moléculas que ayudan o favorecen a la absorción del principio activo. Coadyuvante fármaco técnico, que es para facilitar la disolución del principio activo. Estabilizadores, que para que no se dañe el medicamento y pueda guardarse por un tiempo prolongado. Y hay fórmulas que no tienen principio activo que se denominan placebo. Te puede perfectamente, para hacer un estudio o una tesis, hacer una pastilla de Tylenol y hacer otra pastilla con exactamente todas las moléculas que tiene el Tylenol menos el acetaminofén, y así, por ejemplo, saber si realmente el acetaminofén funciona para X o Y dolencia. ¿Okay? Entonces, las formas farmacéuticas, hay algunas que son sólidas y, ojo, todas son utilizables en odontología. No se limiten a pastillita y a jarabe. Todas las fórmulas de las formas farmacéuticas, todas son utilizables y son muy bien aprovechadas en odontología. Por ejemplo, los comprimidos, que es la compresión de polvo de sustancias medicamentosas, las grajeas, comprimidos recubiertos con capas protectoras, cápsulas, estructuras gelatinosas que en el interior se encuentra el medicamento en forma líquida o sólida, pastas de consistencia blanda pero firme. ¿Dónde vamos a usar las pastas? Para cepillar los dientes. Y esas pastas pueden venir con medicamentos. Por ejemplo, hay pasta dental con clorexidina, hay pasta dental con desensibilizante, hay pasta dental con tal cosa, para la xerostomía, para muchísimos problemas. Pomadas son pastas de consistencia más grasosa. Y en odontología utilizamos pomadas, cantidad. Cuando un paciente tiene herpes, le podemos indicar una pomadita de aciclovir. ¿Qué más nos lo podemos indicar? Por ejemplo, cuando el paciente tiene una lesión en la lengua, podemos indicar esteroides en pomada. ¿Ok? O sea que podemos utilizar también, además de todas esas formas, podemos utilizar en odontología bastante las pomadas. Y los supositorios van a llegar al mismo sitio, ¿ok? Pero por vía rectal. Y podemos pensar, ¿para qué yo puedo utilizar un supositorio? Muy fácil. Usted le saca 4 cordales al paciente, el paciente te hace un trismo, no puede abrir la boca. Tú dirás, bueno, si le falta un premolar, ponerte la pastillita por ahí. Muy fácil, ¿verdad que sí? Pero otra forma es líquida, pero otra forma también puede ser a nivel rectal, porque en ese mismo trismo el paciente a lo mejor no está comiendo, no se está alimentando, pastillita que usted quiere, la puede dar náusea, la puede vomitar. Si se la pone rectal por un supositorio, no te la vomita. Entonces hay que saber también cuándo aprovechar esa forma farmacéutica de supositorio. Son sólidos de formato cónico para aplicación vía rectal. Y las líquidas también lo usamos bastante en odontología, que son emulsiones, suspensiones y soluciones. La diferencia es que hay unas que hay que moverlas, porque son un polvo cuando le echa agua y tiene que moverlas, que esas son las suspensiones. Las emulsiones ya vienen constituidas, o sea que no se separan, no hay que batirlas, no hay que moverlas. Y las soluciones son 2 líquidos que si tú lo dejas mucho ratico se separan, pero para tomártelas tienes que moverla y tomarla. Pero en odontología vamos a usar cualquiera de esas, principalmente la suspensión. A los niños para prepararles sus antibióticos y sus antiinflamatorios. Y las vías de administración también son importantes conocerlas y es importante que saquemos provecho de todas. ¿Cómo sacamos provecho de esas vías de administración? Por ejemplo, hay 2 que son vías enterales. ¿Qué son enterales? Que la droga lleva a través del tracto gastrointestinal. ¿Y ustedes saben cuál es el tracto gastrointestinal? Que comienza en la boca, sigue en el estómago, sigue en el intestino delgado y termina en el intestino grueso y termina en el
recto. Entonces, en esas drogas que van vía enteral hay dos: vía oral, que cuando se toma la pastilla por la boca, y vía rectal, que cuando se introduce por el recto, y ambas van a llegar al mismo sitio, al sistema gastrointestinal. ¿Okay? Y hay otras vías que son parenterales, que no pasan por el sistema gastrointestinal. Por ejemplo, la vía intramuscular, se inyecta en cualquier músculo. Cualquier músculo es propicio para inyectar una droga vía intramuscular, cualquiera. La forma más fácil y menos dolorosa es generalmente en el glúteo. Y me imagino que en su clase de semiología, farmacología, de semiología o fisiología le enseñan a poner la inyección en los glúteos. No, no le enseñan. No. Ya no, pues eso es bien fácil. Te agarra el glúteo y lo santigua. Hace una cruz y siempre lo van a poner en el cuadrante superior externo. Si es el glúteo derecho, Exacto. le hace una cruz y lo pone en el superior derecho. O sea, siempre el de arriba para afuera. Si es el glúteo izquierdo, usted hace la misma cruz y va a utilizar el cuadrante de arriba a la izquierda. Y ahí quizá no tenga, o el riesgo de lastimar el nervio ciático es muy bajo. ¿Okay? Se puede usar el deltoide, se puede usar el cuádriceps, el cuádriceps no duele nada. Cuando uno se va a automedicar y va a ponerse una inyección, el cuádriceps es el mejor lugar. Duele poco, es un músculo grande, está visible, ¿okay? Pero cualquier músculo es interesante. Por ejemplo, hay unos medicamentos que, por ejemplo, esteroides, cuando uno hace una cirugía importante de cero molares, por ejemplo, y quiere colocar un esteroide, una dexametasona, puede colocarlo en el macetero. ¿Cómo uno coloca en el macetero? Como si estuviera poniendo una troncular. Por dentro de la boca, pone la inyección con una aguja pequeña en el macetero. No va a doler. ¿Por qué no va a doler? Porque el paciente está anestesiado. Ya tú le pusiste una troncular para sacar la muela. Tú le metes esos 4 miligramos de esteroide en el macetero por dentro de la boca, el paciente no lo va a sentir. Y siempre me van a preguntar, claro que ustedes me preguntaron, si yo pongo ese esteroide en el macetero que está al lado de la muela que yo saqué, ¿va a ser la acción más rápido? No, porque cuando tú usas una vía intramuscular, la absorción depende del flujo sanguíneo del lugar de aplicación. O sea, yo puedo poner la droga en la nalga, en el brazo o en el macetero, eso tiene que ir a la sangre, de la sangre tiene que ir al hígado, en el hígado tiene que metabolizarse, convertirse en lo que de verdad va a ser el efecto y entonces ir a hacer la acción. O sea, que el hecho de que se ponga aquí no quiere decir que va a ser más rápido la acción. Ahora, si tú me dices que yo en el dentista tengo que bajarme los pantalones, voy a ponerme una inyección aquí arriba, o que el dentista me la puede poner ahí y que no me va a doler porque ya estoy anestesiado, yo prefiero que me ponga ahí. ¿Okay? No es lo común, como que nadie le da mucho uso a esa vía. Yo la uso bastante cuando no tengo el paciente durmiendo, porque la mayoría de mis casos yo la hago con el paciente bajo sedación, se la pasan endovenosa, que es la siguiente, que es la intravenosa o endovenosa, que se inyecta directamente en el vaso sanguíneo. Esa es la más rápida. Estamos hablando de que cualquier droga que se inyecta endovenosa, por ejemplo, cuando el paciente se va a sedar y le ponen el propofol, que es un ansiolítico, un sedante, le ponen el propofol y se cuenta hasta 10, ya en el 8 está durmiendo. ¿Okay? Entonces la vía más rápida es la vía intravenosa. Y ya vamos viendo cómo en odontología podemos sacarle ventaja a todas esas vías, para intramuscular, para los esteroides, que son antiinflamatorios muy potentes que se inyectan intramusculares. Algunos que se pueden poner inclusive intravenosos. Intravenosos podemos poner analgésicos, antiinflamatorios, esteroides, podemos poner muchísimas otras cosas. Subcutáneos, cuando se inyecta en el tejido adiposo, formando depósitos de liberación lenta. Quizá en odontología no lo usemos mucho, pero en cirugía maxilofacial a veces hay que inyectar a nivel subcutáneo medicamentos antiembólicos, o sea, que no forman trombos. Por ejemplo, cuando se hace una cirugía ortognática, una cirugía importante de la cara, de la boca, a nivel hospitalario, se le inyecta subcutáneo no es un anticoagulante, es un medicamento para que el paciente no haga trombos. Sublingual, se absorbe el medicamento a través de los vasos sanguíneos que se encuentran en la mucosa de la base de la lengua. Y mucha gente confunde esto con vía oral. No es vía oral. Vía oral, acuérdense que se traga para que el efecto se haga en el estómago. Esta se pone abajo de la lengua y el efecto lo van a hacer. Todas esas arterias que están debajo de la lengua van a recoger esa medicación y va a ser más rápido el efecto. Y eso sí lo utilizamos con mucha frecuencia en odontología. Hay un medicamento para el dolor, que es el ketorolaco, que viene en forma sublingual.
Cuando el paciente tiene mucho dolor después de una extracción, se pone esa pastillita debajo de la lengua y en cuestión de 5 o 10 minutos se le calma el dolor. Si se la toma vía oral, hay que esperar 40 minutos y hasta a veces una hora para tener el efecto. Ketorolaco. Ketorolaco. No es el nombre de la droga, es el nombre del... Hay uno que se llama Supradol, otro que se llama Dogenal y todos son sublinguales. Intraarticular. ¿Eh? Pero aquí que suena, es un poco más rápido. Entonces, intraarticular, está muy, pero muy de moda hacer inyecciones intraarticulares en articulación temporomandibular. ¿Para qué? Para calmar dolor de difusión de ATM, pacientes con bruxismo, pacientes con cualquier difusión de ATM, muchas veces se puede mejorar inyectando intraarticular plasma riboplaqueta para regeneración, ácido hialurónico para mejor movilidad de la articulación, se hacen lavados que se llaman artrocentesis, que es el lavado de la articulación, y se pueden hacer muchísimas cosas interesantes. ¿Okay? Submucoso o subperióstico, es la infiltración del tejido submucoso subperióstico. Usamos eso en odontología todos los días. La anestesia que usted pone, tanto la infiltrativa como la troncular, son infiltraciones submucosas o subperiósticas. Cuando yo la quiero hacer subperióstica, cuando me quiero meter abajo del periósteo para mejorar y hacer más fácil el levantamiento del pulgar. ¿Okay? Respiratorio, cuando la droga entra a través de los pulmones. Vamos a utilizar respiración, por lo menos aquí en nuestro país no, pero fuera de aquí con el ácido, ¿cómo es el óxido nitroso? Esa es una droga que está entrando a nivel respiratorio y relaja un poco el paciente. Y ahí hay muchos que les gusta, le sacan provecho de esa ventaja. Hipercutánea es cuando se pone todo. ¿Okay? Vamos a entrar entonces en lo que realmente me interesa que ustedes aprendan, que pasen el mensaje a medida de lo posible a sus compañeros. Vamos a hablar de, primero, analgésicos, indicaciones y control del dolor. Hay varias formas de controlar el dolor. Uno es por medicamentos anestésicos. Ya que tuvieron una clase solamente de anestesia. Y con fármacos que son analgésicos y antiinflamatorios. Para entender un poco sobre eso, necesariamente hay que conocer a esa señorita, ciclooxigenasa. ¿Han oído hablar de eso? ¿Sí o no? Porque ella dijo que no, para que no fue esa clase. Sí. ¿No fuiste a esa clase? La ciclooxigenasa, oiga, la ciclooxigenasa es una enzima que se produce, la conocen como COX, que va a producir varias cosas. Y hay diferentes ciclooxigenasas, pero vamos a aplicar principalmente dos de ellas. La ciclooxigenasa 1, que está siempre presente en la mucosa gástrica. La ciclooxigenasa 1 siempre está en la mucosa gástrica. ¿Haciendo qué? Protegiendo la pared del estómago. Genera prostaglandinas que participan en la protección de la mucosa gástrica, regulación de la función renal y agregación plaquetaria. ¿Okay? Y hay otra que es la COX-2, o sea, la ciclooxigenasa 2, que se encuentra en pequeñas cantidades en los tejidos. Su concentración aumenta alrededor de 80 veces en presencia de estímulos inflamatorios y producen prostaglandinas que interfieren en la inflamación. No sería pero se puede que diga inflamación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo me tomo un medicamento, yo quiero que el medicamento haga que no se produzca una de esas dos. ¿Cuál de esas dos? La de abajo. Okay, porque el área COX-2 es la que produce las prostaglandinas que interfieren en el dolor y en la inflamación. Pero ¿qué pasa? Hay pastillas que usted se toma que inhiben la producción de ciclooxigenasa. Y cuando hablamos de que inhibe la producción de ciclooxigenasa, va a inhibir tanto la COX-1, que es la que protege el estómago, como la COX-2, que va a regular el dolor y la inflamación. ¿Qué pasa cuando yo me tomo ese medicamento entonces? Que va a inhibir la producción de COX-1, por lo tanto va a dejar el estómago desprotegido.
¿Desprotegido frente a quién? Frente al ácido que se produce cada vez que uno le da hambre, cada vez que uno va a comer, se produce ácido en el estómago. ¿Okay? Y si yo, por ejemplo, la mucosa de la boca se parece, bueno, no es que se parece, pero en cierta medida pudiera parecerse un poco a la mucosa del estómago. Y si yo todos los días me echo un limón en el labio, va a llegar un momento que me va a picar y me va a arder. En el estómago no pasa eso, que el ácido de problema, o la mayoría de las veces no pasa, porque está protegido por la ciclooxigenasa 1. Ahora, cuando yo me tomo una pastilla que inhibe la ciclooxigenasa 1 y de repente me da un poquito de hambre y genera entonces ácido, ¿qué va a pasar con ese ácido del estómago? Quema, arde toda esa parte del estómago. ¿Y qué sensación vamos a tener? De ardor, de quemazón o de dolor. ¿Okay? Pero yo voy más lejos. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene úlceras en el estómago, usted sabe lo que son úlceras. A todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida nos ha salido un afta. Eso es una úlcera y así mismo hay úlceras en el estómago. Si a esa afta usted le echa un limón, ¿qué le va a pasar? Le va a doler. Pero si le sigue echando limón todos los días, no solamente que le va a doler, es que le va a hacer un hoyo. Y eso mismo pasa en el estómago. Si yo tengo una úlcera y yo desprotejo el estómago, cuando me da hambre y se produzca ese ácido, adivinen qué va a hacer esa úlcera. Va a doler. Pero no solamente va a doler, va a llegar un momento que va a botar sangre. Y no solamente va a ser una úlcera sangrante, que puede hacer una perforación, porque si seguimos echándole limón al afta, en un momento bota sangre, pero en otro va a ser un hoyo. Lo mismo pasa en el estómago. Entonces, por eso tenemos que saber cuándo medicar con un inhibidor de ciclooxigenasa que me afecte la protección del estómago y la regulación de inflamación y dolor. Por ejemplo, tenemos inhibidores de ciclooxigenasa que no son selectivos. O sea, que inhiben la COX-1 y la COX-2. Ejemplo de esos, ¿cuáles son? El diclofenac, el ibuprofeno, el ketorolaco, el ácido benzfenámico, entre otros. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo le doy al paciente uno de esos medicamentos, el paciente va a quedar hasta cierto punto desprotegido en el estómago, pero se le va a calmar el dolor. Si esos medicamentos yo se los doy por un día, 2 días, lo más probable es que no haya problema. Pero cuando ese paciente toma uno de esos inhibidores no selectivos por muchos días, comienzan los problemas gástricos porque el ácido va a comenzar a quemar la pared del estómago. Ahora, hay personas que cuando toman uno de estos, desde el primer día ya comienzan con molestias gástricas. ¿Ok? ¿Entendieron esa parte? Sí. Pero tiene una parte buena, ¿cuál es? Que le calma el dolor de muerte. ¿Ok? Hay otros inhibidores de ciclooxigenasa, pero que son selectivos, referencial de COX-2. Por ejemplo, el meloxicam, el nimesulide y el dexketoprofeno. Esos medicamentos que ustedes ven ahí son selectivos. ¿Trabajan sobre la COX-1? Sí, pero menos. Porque prefieren trabajar sobre la COX-2. ¿Cuál es la COX-2? La que produce dolor, inflamación. Y trabajan un poquito sobre la COX-1, que es la que protege el estómago. ¿Okay? Entonces, esos medicamentos que están aquí son selectivos referenciales de COX-2. Y hay algunos que son inhibidores de ciclooxigenasa específicos que trabajan solamente en la COX-2, que son, por ejemplo, el celecoxib, el toricoxib, etc. Pero la vida no es perfecta. El medicamento ideal, el antiinflamatorio ideal o el inhibidor de ciclooxigenasa ideal serían estos, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué no siempre indicamos estos? Porque tienen otras
problemitas que son, por ejemplo, discrasias sanguíneas y otras cosas que no se pueden usar a muy largo plazo. Además que para los dolores agudos que manejamos en odontología, quizás no sea la primera opción. Entonces, conociendo esto, que es la ciclooxigenasa, la diferencia entre la 1 y la 2, y los diferentes tipos de inhibidores de ciclooxigenasa, ya más o menos podemos saber cómo indicar nuestro medicamento. Por ejemplo, si yo quiero indicar un inhibidor de ciclooxigenasa no selectivo, ¿por qué yo indicaría uno de esos cuatro? Primero, precio. Son los más baratos. El paciente de UNIBE, tú no le puedes saltar con alguno de estos porque no lo va a comprar. Entonces aquí estamos, estos son los más baratos. Y funciona muy bien. El diclofenac te quita el dolor, chulísimo. El ibuprofeno también. El ketorolaco ni se diga. El mejor analgésico que podemos tener es el ketorolaco. El problema es que ese sí es caro, dentro de ese grupito es caro. Y además es un no selectivo. A los pacientes de UNIBE, por alguna razón, usted le da eso y nadie se queja. Los pacientes de UNIBE son de hierro. Y usted le da diclofenac, no pasa nada. Usted le da ibuprofeno, no pasa nada. Pero desde que usted se fue a su práctica privada y a un paciente usted le dio diclofenac, en la noche te está llamando, wow doctor, eso me cayó como un peñón en el estómago. Entonces, si usted quiere en su consulta dar un diclofenac o un ibuprofeno o algo de esto, no es una mala idea acompañarlo de un protector de mucosa gástrica, que es un medicamento que va a hacer la función de la COX-1. Por ejemplo, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, ranitidina, hay muchos protectores de mucosa gástrica. Lo ideal es que si usted va a indicar un diclofenac, un ibuprofeno, un ketorolaco, 2, 3, 4, 5 días, lo acompañe de alguien que haga la función de la COX-1. Aquí en UNIBE no lo vamos a indicar así porque el paciente de UNIBE no va a comprar el protector de mucosa gástrica, además de que los pacientes de UNIBE son de hierro y si el paciente tiene la molestia y lo llama, entonces usted le dice tome su omeprazol. ¿Okay? Pero generalmente indicamos aquí por cuestiones de costos y generalmente indicamos por aquí. Diclofenac e ibuprofeno. Son muy eficientes, muy eficaces, muy buenos, ¿okay? Pero son inhibidores de ciclooxigenasa no selectivos. Este es muy bueno, para mí es el mejor analgésico que se puede comprar over the counter, pero es caro. Y el ácido menfenano conocido para eso de mi esposa. ¿Está grabando? Lo que dice. No, el ketorolaco viene en pastillas, son igual, intramuscular, intravenoso, de todas formas. Me imagino que para que no le den una necesitan se lo ponemos con relación. 2 días, 3 días, que es lo máximo que ponemos en un inflamatorio eso. Ahorita te voy a explicar por qué. Pero hay pacientes que el primer día ya están con... Yo soy uno, por ejemplo, cuando a mí me dio... Cuando estaba de moda que era chikungunya, dengue, zika, todo eso, a mí me dio todo, las 3, una tras de otra. Cuando me dio, creo que fue chikungunya, que eso te tumba, te mueve, desde que me hubiera roto los huesos. A mí me indicaron diclofenac. Y como yo soy un bacano, me lo bebí sin ningún protector de mucosa gástrica. Estaba reventado el estómago, estaba durísimo, cayó. Y ahí yo aprendí que cuando se indica un diclofenac, generalmente tú le das al paciente un omeprazol o algo de eso. Porque uno lo ve en la clase, pero uno cree que a uno no le va a pasar nada. Y como uno aquí en la clínica se lo da a muchísima gente y nadie se queja, uno cree que uno es tan duro como es. Pero oigan una cosa, no cuesta nada preguntar al paciente, ¿tú has tomado diclofenac? Si te cae pesado en el estómago, ahí sí, déselo como un omeprazol. O baje aquí a un selectivo, un meloxicam, por ejemplo. Bueno, no es tan caro y es selectivo de costos.
Ok. Acuérdense algo, esto que yo estoy diciendo aquí es el nombre de la droga, o sea, del principio activo. Pero esos medicamentos, esos principios activos tienen diferentes nombres. Porque, por ejemplo, esta pijama es marca, no sé, pero la de ella que es igual es de otra marca. Y la de ella que es igual es de otra marca. Y la de ella que es igual es de otra marca. Son la misma pijama con diferentes marcas. Hay diferentes diclofenac con diferentes marcas. Por ejemplo, Voltaren, Cataflán, Diclocar, hay muchísimas marcas diferentes de la misma droga. Igual con el ibuprofeno, esa es la marca de la droga. Aquí en las indicaciones generalmente ponemos el nombre del principio activo para que en la farmacia le den el más barato. Porque si yo a un paciente le pongo Cataflán o le pongo Voltaren, te va a salir mucho más caro. ¿Okay? Entonces, vamos a suponer que ketorolaco, nombre de ketorolaco, bueno, el de ibuprofeno, ¿quién sabe el nombre de ibuprofeno? Advil, Motrin, ¿qué más? Alif también. Del ketorolaco hay diferentes nombres también, Supradol, Ketodol, Dolgenal, son muy buenos, tienen diferentes presentaciones. Y del ácido benfenómico, yo conozco el Ponstan, pero el Ponstan, honestamente, está grabado, ¿verdad? Doctor, no digo esto, ¿Eh? es para estudiar. Exacto. Bueno, aquí hay selectivos preferenciales de COX-2. Tenemos el Meloxicam, que viene en diferentes nombres, por ejemplo, Tenarón, Meloxin, Melocal. Hay nombres chulísimos que le ponen aquí en el país, que es uno que se llama Melocalma. Nimesulide, ya casi nadie lo usa, eso es lo que antes le daban uno para la fiebre, que se llamaba neomerubrina, ese tipo de cosas. Dexketoprofeno, ¿lo conocen? Sí. Enantium, Noloquet, Tiralán, son muy buenos, muy buenos. Bien. El Voltaren viene en pastillas, aquí lo venden. Sí, el Voltaren en pastillas, en intramuscular. Porque yo lo trato de buscar allá en pastillas. En pastillas. Te lo tienes que recetar como no lo recetar. Voltaren en Pero aquí pastillas, aquí con crema también algunas versiones. En crema también. Pero aquí yo no puedo comprar sin receta. Yo puedo comprar todo el país. Y lo último, los específicos exclusivamente de COX-2, el Celecoxib. El Celecoxib es muy bueno. Muy bueno. Y el Etoricoxib es el que está usando mucha gente, que se llama Coxia, Codia, que son de 24 horas con una sola pastilla. Bueno, son muy buenos. Ahora, ¿cuál es mi preferencia y por qué? Vamos a ver. Normalmente en pacientes sanos que no tengan ningún problema del estómago, mi primera opción siempre va a ser aquí. Siempre va a ser aquí. Selectivo preferencial. Okay. Meloxicam es muy bueno como antiinflamatorio y es bueno como analgésico. No le voy a decir que excelente analgésico, pero es bueno. Ahora, como antiinflamatorio es muy bueno. Okay. Y el dexketoprofeno es al revés. Es muy bueno como antiinflamatorio, perdón, es muy bueno como analgésico, pero no tiene una acción tan fuerte como antiinflamatorio. ¿Qué me permite hacer eso? Que en caso de que yo vaya a literalmente a romperle la boca al paciente, hacer mucha cirugía, yo lo puedo combinar. Puedo darle dos de este preferencial. ¿Okay? Un Meloxicam que va a ser muy buen analgésico, muy buen antiinflamatorio, y este que va a ser muy buen analgésico. Pero eso en casos extremos. Para lo que nosotros manejamos aquí, el dexketoprofeno pudiera ser muy bueno, pero es caro. Entonces, aquí en cirugía podemos manejarnos acá. Diclofenac, muy buen antiinflamatorio y muy buen analgésico. Tiene las dos cosas. El ibuprofeno es muy buen analgésico, no es tanto antiinflamatorio, pero es muy buen analgésico. El diclofenac es superior, es mejor. El ketorolaco es excelente analgésico, el mejor analgésico que se puede comprar over the counter, pero no tiene una acción antiinflamatoria casi nada.
Y creo que en Estados Unidos no se consigue. Guerrero. No. No sé si viene como otro nombre, pero Yo nunca lo he Ketorolaco. escuchado. No hay nada como el ketorolaco. Cuando yo voy a operar a un paciente un sábado, un viernes, que yo me voy de fin de semana, generalmente le indico ketorolaco. Que no me llame, que no me moleste. O cuando el paciente me llama, doctor, mire, que usted me sacó la muela ayer y tengo un dolor que no lo aguanto, está bien, ve a la farmacia y compra 2 pastillas, no más de 2, de suprador sublingual. Y te la pone una bajo la lengua ahora y una antes de acostarte a dormir y ya. Ya yo sé que ese paciente en el día no me molesta, no me llama más. Muy bueno, muy bueno. Ahora es también un poquito más costoso. Pero yo siempre tengo como primera opción, me voy por aquí. Yo uso mucho meloxicam, mucho. Lo que pasa es que yo lo combino con algo que no está ahí, que es el acetaminofén, que no tiene ninguna acción antiinflamatoria. Entonces, cuando hay algo muy fuerte, combino el meloxicam con el esquetoprofeno, pero la mayoría de las veces un meloxicam con acetaminofén va a ser suficiente. Pero la mayoría de las veces que yo he visto acá en clínica, por lo menos, Usa el ibuprofeno. siempre. No sé por qué, pero es válido. El ibuprofeno es muy bueno y es barato. El diclofenac es mejor por el chance de que le duela el estómago un poquito mayor. Y quizá por eso. Y yo les voy a decir algo. La mayoría de las cosas que hacemos aquí con acetaminofén tiene. La mayoría de las cosas que hacemos aquí con acetaminofén tiene. De hecho, cuando viene la gente de Operación Sonrisa, ellos traen un bote así de 1000 pastillas de acetaminofén y se lo regalan a los pacientes y eso es lo que le dan, no le damos nada. Y muchas veces en Estados Unidos cuando se hacen extracciones simples lo que le dan es acetaminofén. Y muchas veces se maneja y se tolera muy bien. Ibuprofeno, muy bueno. Diclofenac fuera mejor, pero el chance del dolor de estómago es un poquito mayor. Y en una consulta privada, si es algo que no se va a inflamar pero que va a doler, se le puede dar esquetoprofeno. Por ejemplo, ¿qué se puede inflamar? ¿Qué puede doler y no inflamarse? Endodoncia, extracción de un central, un lateral, un premolar, ya molares y terceros molares se va a inflamar, pero en anterior, un implantico sencillo, eso puede generar dolor, pero no se va a inflamar. Entonces nos podemos ir con el dexketoprofeno de lo más bien y nos va a ir muy bien. Ahora, un tercer molar que se va a inflamar y va a doler, entonces ahí yo me voy o con un diclofenac o con un meloxicam y pudiera complementarlo con un acetaminofén o meloxicam y esquetoprofeno en caso de que sea necesario. Hace mucho que yo no hago esa combinación. Yo me estoy yendo más por meloxicam y acetaminofén. Entonces, cuando se levanta un colgajo, existe también mucha inflamación, o el colgajo no da. Depende, porque creo que se inflama. Lo que se inflama es el tejido alrededor. Depende de lo que tú hagas. Los terceros molares siempre se inflaman. Pero aquí por la tracción, por el separador principalmente. Es como por la manipulación, ¿verdad? Más por la manipulación. Tú agarras un separador y métetelo en la boca una hora, aunque no te estés sacando muela, nada más jálate la boca por una hora con un separador y te la mano. Si arriba de eso tú cortas, levantas el cabo, metes el separador en el periodo, que a veces la injuria es un poquito más alta, pero generalmente aquí tú usas un central, un premolar, no se inflama. Duele, pero no se inflama. Y ahí se resuelve perfectamente con el esquetoprofeno, que es selectivo, no da dolor de barriga, es muy eficiente para el dolor y nadie después se viene. Ahora, también hay que pensar en otra cosa, que es si se va a indicar otro medicamento. Por ejemplo, si uno va a indicar un antibiótico que se va a dar cada 12 horas, bueno, hazle un favor al paciente y busca uno de estos que se lo vaya a dar cada 12 horas para nosotros juntos. Y no diga que cada 12 horas una cosa y cada 8 horas otra cosa, luego no. Lo puedes hacer, si el paciente lo hace, qué bueno, pero si le puede facilitar la existencia. Esto se puede usar, pero pacientes específicos. Un paciente que tiene gastritis, un paciente que tiene cualquier problema gastrointestinal, ¿cuál va a ser mi primera y única opción? O celecoxib o etoricoxib, de la marca que ustedes quieran. Hay una que se llama Celeco, hay una que se llama Valdine, que es de Pfizer. De etoricoxib hay una que se llama Arcoxia, hay una que se llama Arcodia, hay muchísimos, hay diferentes.
Pero pacientes con problemas gastrointestinales no van aquí. Pacientes sanos, personalmente me voy aquí. Y el día que necesito uno de estos, personalmente lo indico siempre con un protector de mucosa gástrica, aunque no le vaya a doler al paciente, pero por si acaso. A los de aquí, esperen que le diga, que le pregunta, ¿te has tomado diclofenac? Sí. ¿Te ha dolido el estómago? No. ¿Te has tomado diclofenac? Sí, doctor, por eso me cae pesadísimo. Entonces, o se le indica con un protector de mucosa gástrica o se lo correcto. ¿Entendieron? Doctor, ¿qué tanto influye en la dosis? O sea, de 600, si es de 600 o 800, ¿está propenso a que la afecte más a... Claro, porque inhibe más ciclotrienas. Usted aquí indica mucho de 600. Yo entiendo que para las cosas que se hacen aquí, 400 miligramos es suficiente. A menos que tú de verdad le hagas algo muy grande, 600, pero... Sí, por eso me hace sentido que usted dice que el ibuprofeno no tiene tanta afectación gástrica, pero ahí todo se manda siempre con 800 y el 800 sí acaba. Aquí 400, yo creo que 400 es más que suficiente. Más que suficiente. ¿Por qué no es lo mismo un ibuprofeno de 800 que tomarte 4 de 200? Supuestamente es lo mismo, pero cuando uno lee es como si la concentración no fuera lo mismo. Incluso que tienen los mismos miligramos si te tomas 4 de 200. Es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú tomas 4 pastillas de 200, además de los 800 miligramos de ibuprofeno, cada pastilla tiene conservante, tiene una serie de cosas que en una pastilla de 800 no está. En una pastilla de 800 tú tienes conservante, estabilizante, tal cosa, pero en 4 pastillas de 200 tú tienes, además de 800, tienes un viaje de otras cosas que tal vez te puede afectar de otra manera. Pero en cuanto al ibuprofeno, a la droga como tal, te da lo mismo. Y eso es así en todo. Por ejemplo, yo me tomo un medicamento que se llama candesartán de 16 miligramos. Y a veces, de lo que hago, compro el 32 de lo que Sí, pero por ejemplo, en los Estados Unidos, aquí yo que sé que se puede conseguir todas las formas. Allá, tú puedes comprar ibuprofeno de 200 en cualquier lado, pero no puedes comprar el de 800. Por lo menos. Y los pacientes que iban a la clínica nos decían como que, aunque yo me tome 4 de 200, no siento que me quite el dolor como cuando me tomo el de 800. Eso puede estar aquí. Eso puede estar aquí en la mente, pero es lo mismo. Porque 4 por 2 son 800. Bueno, puede ser lo mismo, pero por ejemplo, en mi caso, yo padezco de migraña hereditaria, supuestamente. A mí el ibuprofeno no me quita el dolor, a mí el diclofenaco no me quita el dolor. Yo lo único que puedo tomar para la migraña que me quita el dolor y es malísimo es la aspirina. Y la única aspirina que me mandan se llama, es un polvo, es literal que es un sobrecito con la aspirina ya como un polvo, se la echas al agua y te la tomas, lo más malo del mundo. Le roba un Coca-Cola, te resulta más todavía. Por la cafeína y todo. Si tomas la misma aspirina con una tacita de café, te funciona mejor. No, para cardíaco. No, te funciona mejor para la migraña, para la cafeína es bueno. A la migraña. Otra cosa, señores, depende también, oiga, todo depende mucho, inclusive de qué medicamento tú estás comprando. Por ejemplo, cuando yo daba clase en la UCE tiene un laboratorio de farmacología. Y yo llevé pastillas de acitromicina de diferentes marcas. Yo llevé una Citromax, yo llevé Acitron, yo llevé U2, yo llevé muchas marcas diferentes de acitromicina. Y habían algunas que tenían 500 miligramos de acitromicina, inclusive la Citromax tenía 508 miligramos de acitromicina. Ahora, había una que la vendían como 500 miligramos de acitromicina y cuando decimos el chequeo lo que tenía era 405. Entonces, si tú te compras la Citromax y te funciona, y después tú te compras esta otra y no te funciona, pues también la cuestión puede venir por ahí. En la marca, en la cantidad que tiene, porque te venden una acetaminofén de 500 miligramos, la marca reconocida sí va a ser cuestión de que sean 500 miligramos, pero una marca de patio no es lo mismo made in Germany que hecho en los alcarrizos. No es lo mismo.
Entonces, lamentablemente, cuando uno quiere que un tratamiento funcione, tú tienes que indicar marcas que tú te compras. Que lamentablemente son más caras. No es lo mismo Pfizer que Mamey. ¿Sabes qué es los medicamentos Mamey? No es lo mismo Mamey que Pfizer. No es lo mismo Merck Sharp que Laboratorio Alfa. Nunca va a ser lo mismo, lamentablemente. Quieran decir lo que quieran decir. Pero se supone que tiene la misma participación de todo. se supone. Ya yo te dije, yo llevé con mis ojos varias marcas de acitromicina y una tenía 500 y la otra tenía 410. Entonces también tú tienes que saber qué indicar. Pregunta entonces, vamos a ver, cuando vamos a indicar a un paciente que tiene gastritis, que tiene úlcera, que tiene cualquier otra cosa, le vamos a dar celecoxib o etoricoxib. ¿Okay? Y pacientes sanos, aquí en Univer lo podemos manejar aquí. Y en la clínica pueden manejarse aquí. Y el paciente que ustedes vean, por ejemplo, que tiene una posibilidad de comprarse un desquetoprofeno, lo pueden indicar. Por ejemplo, un paciente que no haya que indicar antibióticos, o sea, que no va a gastar en antibióticos, que nada más tú le quieres indicar algo para el dolor, le pueden indicar un desquetoprofeno. A lo mejor lo compra. ¿Cuánto cuesta el omeprazol? Ese. Y de eso está. Me ayuda el día, yo lo ofreceré eso. ¿Cuál? Que me ayuda el desquetoprofeno. Ese. Lo que no le pongan Antium, porque el Antium es el más de todo el desquetoprofeno, es más No, caro. solamente ustedes. Desquetoprofeno, 25 miligramos más de suficiente. Hasta este punto, vamos a llegar. Hasta aquí vamos más o menos claro, ¿verdad que sí? Entonces, los inhibidores de ciclo oxigenasa también le llaman antiinflamatorios no esteroidales o AINES. En inglés, NSAID, non-steroid antiinflamatorio. Pueden usarse como medicamentos pre y postoperatorios en intervenciones odontológicas para prevenir dolor. Pueden usarse en dolor ya instalado como ayudante del tratamiento. No es una mala idea que usted una hora antes del procedimiento se tome un antiinflamatorio no esteroidal. ¿Por qué? Porque hasta el puyol de la anestesia le duele menos. Y ya el paciente va a comenzar su acción antiinflamatoria desde antes del procedimiento. ¿Okay? Procedimientos electivos, la dosis inicial se puede administrar de 45 minutos a 60 minutos antes del procedimiento por vía oral. Los intervalos de las dosis se establecen en función de la vida media plasmática de cada droga en específico. Aquí hay un cuadro de más o menos cuál es la vida media plasmática de las drogas en específico. El diclofenac generalmente se utiliza de 50 a 75 miligramos cada 8 horas. El ibuprofeno vamos a utilizar generalmente de 400 a 600 miligramos cada 8 horas. El dexketoprofeno de 25 miligramos cada 8 horas. El ketonolato de 15 a 30 cada 8 horas. El meloxicam de 7,5 a 15 cada 12 horas. El piroxicam de 20 miligramos cada 12 horas. Y el celecoxib de 200 a 400 cada 12 horas. Y el etoricoxib no está ahí, pero se puede utilizar de 90 a 120 cada 24 horas. Todos los no selectivos siempre van a ser 8 horas. ¿Perdón? Todos los no selectivos siempre van a ser cada 8 horas. De esto de lo que acabo de mencionar. No, porque ahí hay Eh, el selectivo y el... Sí, bueno, este es selectivo preferencial. Cada 8 horas. Pero mira, si no me da cuenta. Ese es más o menos el cuadro de las dosis. Ahora, ¿cuántos días se va a tomar el medicamento? Vamos a hablar un poquito de eso ahora. Importante, el dolor postoperatorio alcanza su pico de 6 a 8 horas del procedimiento. O sea, cuando se pasa la anestesia, cuando ya comienza el proceso inflamatorio y todo eso, más o menos de 6, o sea que cuando llegue ese momento, ya el paciente tiene que tener en la sangre una buena cantidad de inflamatorio. Por eso es bueno dárselo antes. O en su defecto terminó el procedimiento, que se le va de una vez la pastillita antes de que se le pase la anestesia. ¿Okay? Pero si yo le voy a extracción, él puede tomar agua, puede jugar un poco. Preferiblemente la semana.
Importante, el edema, el pico del edema llega a su ápice entre 36 y 72 horas después del procedimiento. ¿Cuántas son 72 horas? 3 días. ¿Okay? Los medicamentos que nosotros estamos hablando, ¿cómo se llaman? Antiinflamatorios. Previenen la inflamación. No son desinflamatorios, son antiinflamatorios. Por lo tanto, usted hace la cirugía y el paciente comienza, se inflama, llegó al pico y al tercer día más o menos entonces comienza a desinflamarse. Pero como esto es antiinflamatorio, ¿cuánto es que hay que darlo? Cuando va inflamándose. Después que llegó al pico, que ya no se va a inflamar más, ¿para qué tú le vas a dar antiinflamatorio? Entonces, no hay ninguna base científica que diga que usted va a indicar antiinflamatorio por más de 3 días, ya que la droga ejerce un efecto antiinflamatorio y no desinflamatorio. ¿Okay? Basándonos en este mismo principio, los primeros 3 días, cuando va subiendo la inflamación, ¿cómo podemos ayudar a que no se inflame el paciente? Cosas frías. Hierro. Cuando llegamos al tercer día, que ahora va a comenzar a desinflamarse, hay gente que se desinflama más rápido y hay gente que se desinflama más lento. ¿Cómo podemos ayudar a esa desinflamación? Con paños tibios. Ok, llegamos al tercer día, hay gente que se desinflama más rápido y hay gente que se desinflama más lento. Para ayudar a esa desinflamación a partir del tercer día, utilizamos paños tibios. Pero no es solamente el calor lo que importa, es el calor y la humedad. Esas cosas que se conectan en la pared y se ponen ahí, no sirven a menos que tú te pongas una toallita mojada y te pongas eso arriba. Porque es el calor y la humedad lo que va a hacer el efecto antiinflamatorio. Pero no sirve lo mismo y no mejora. ¿Por qué antes de que llegue ese pico tiene que ser frío, pero después conviene más que sea? Porque el frío es antiinflamatorio y el calor es desinflamatorio. El frío te hace vasoconstricción y el calor te hace vasodilatación. ¿Sí? Otra cosa, en ese mismo principio, si llegamos al ápice de 72 horas, pero el paciente se queja de dolor, ¿le sigo dando antiinflamatorio? Le puedo dar un analgésico como el acetaminofén, como el dexketoprofeno, que no tiene ese efecto antiinflamatorio tan fuerte, le puedo dar el ketorolaco, pero nos vamos con un medicamento menos invasivo, por ejemplo, como el mismo acetaminofén. Bastante bueno, cómodo, bonito y barato. Y obviamente la terapia térmica le va a ayudar bastante. El acetaminofén, que en algunos países le llaman paracetamol, puede considerarse inhibidor de ciclooxigenasa a pesar de que no presenta actividad antiinflamatoria. Por eso es que yo lo combino con un buen antiinflamatorio, como por ejemplo el meloxicam. Usted combina el meloxicam con un acetaminofén y es buenísimo. Usted quiere combinar el meloxicam y el dexketoprofeno, que los dos son selectivos, preferenciales, se pueden combinar. Lo que usted nunca puede combinar es un diclofenac con un ketorolaco, porque lo va a matar paciente de estómago. ¿Entendieron? Si el diclofenac no es suficiente, no puede combinar con un acetaminofén. Pero obviamente, siempre que vayan a dar diclofenac, una pastillita de omeprazol de 20 o de 40 miligramos antes del desayuno le va a cubrir para el día completo. Una cosa que tiene el paracetamol es que es hepatotóxico. Por lo tanto, más de 4 gramos al día puede hacerle daño a un adulto. Pero en pacientes que tengan problemas de hígado, cirrosis, hígado graso, hepatitis, la idea es no darle acetaminofén. ¿Ok? Ni siquiera 1 gramo, nada. ¿Cómo indicamos el acetaminofén? Máximo 4 gramos al día, máximo en los casos más duros. Podemos generalmente indicar 500 miligramos cada 4 o cada 6 horas. 500 miligramos cada 4 horas, ¿cuánto es en el día? 2 veces al día. ¿Cómo 2 veces al día? ¿Cuántas horas tiene el día? No, pero cada 8 horas.
Cada 4. Si lo indicamos cada 4 horas, ¿cuántas veces al día son? 6 por 4, 24. O sea que si indicamos 500 miligramos de acetaminofén cada 4 horas, el paciente se va a tomar 500 miligramos 6 veces al día. 6 por 500, ¿cuánto es? 3 gramos. O sea, todavía no llegamos a los 4 gramos que sería hepatotóxico. Y ese acetaminofén se puede indicar 500 miligramos, puede ser de 4 horas, cada 6 horas, perfectamente sin problema. Pero normalmente no se indica cada 8 horas. No, normalmente se indica cada 6 horas. O cada 4 horas el paciente que se le va el efecto acumulador. Acetaminofén. Tylenol, Vinazol. El ibuprofeno de... El ibuprofeno cada 8 horas. Ah, ok. Hay otro grupo de antiinflamatorios que son inhibidores de la fosfolipasa A2. Esos funcionan por otra vía. Que son lo que uno conoce como los corticosteroides. Son muy buenos, son excelentes, no actúan sobre la COX-1, que es algo muy bueno, pero tienen algunos efectos secundarios que no son deseados. Entonces, son drogas que son de 40 a 50 veces más potentes que los inhibidores de ciclooxigenasa, pero esos uno los guarda para casos muy específicos. Normalmente utilizamos esto que está aquí. La hidrocortisona ya no se usa mucho, prednisona, prednisolona, triamcinolona, pero en odontología generalmente nos mantenemos en estos dos: dexametasona y betametasona. Diferencia entre uno y otro, que la dexametasona tiene una acción de 8 a 12 horas y la betametasona puede tener una acción hasta de 3 días. Una sola Que es de pastilla. reposo. Eso es cuando se usa en dosis única. Se puede utilizar en dosis única o se puede utilizar en varias dosis. ¿Cuál es el problema de la dexametasona, por ejemplo, cuando se utiliza en dosis prolongada? Que puede hacer un síndrome de Cushing o un Addison disease. Entonces, nosotros tenemos que ver que esos pacientes, si toman 3 días de un esteroide, después hay que ir disminuyendo la dosis poco a poco. Por ejemplo, si yo le indico una dexametasona de 0.75 miligramos cada 6 horas por 3 días, entonces lamentablemente el día 4 tiene que tomársela cada 8 horas, el día 5 tiene que tomársela cada 12 horas y el día 6 y 7 cada 24 horas, para ir bajando la dosis poco a poco. Y lo que era un tratamiento de 3 días se convierte en un tratamiento de 7 días. Además de que los corticosteroides tienen una acción directa y elevan la insulina, la glicemia. Por lo tanto, ¿quién no puede utilizar corticosteroides? Un paciente diabético. Hace 2 años yo me iba de viaje, yo tengo un problema en el manguito rotador, yo me iba de viaje y la doctora me inyectó una betametasona. Se me quitó el dolor pero activa. El otro día yo podía hasta jugar pelota si yo quería. Pero, como yo soy medio loco, me tomaba la glicemia sin ser diabético, me la tomaba todos los días. Y en ayuna tenía 147, 148 por 2 semanas. Después se regularizó, pero por 2 semanas yo fui diabético. Entonces, hay que tener mucho cuidado a quién uno le indica y poner en una balanza. Por ejemplo, los pacientes que yo les saco los 4 terceros molares, yo le doy una dosis única de dexametasona de 4 miligramos. Se lo doy antes, una pastillita antes de la cirugía. Y ya, ahí no voy a tener mucho problema. Ahora, cuando yo le hago una cirugía compleja a un paciente, una cuestión, un levantamiento de seno maxilar, implante, injerto, esto, lo otro, yo le mando a poner una dosis única de betametasona intramuscular siempre y cuando no sea diabético. Okay. Aquí en la clínica de UNIBE no vamos a utilizar esteroides. En posgrado tal vez sí, pero aquí no va a ser necesario. Los esteroides, yo tengo entendido, si no me equivoco, que ellos tienden a, luego de su uso, como a inflamar, Sí. a inflamar.
porque actúan sobre la insulina. Y también hay un efecto, que el síndrome de Cushing, que principalmente uno de sus principales signos es eso, a fin de se abofa. Y el páncreas comienza. Entonces por eso hay que bajar bien la dosis y bajando la cuando se usa prolongado. Normalmente en odontología utilizamos esos dos y cuando se puede usamos en dosis única. Si queremos darlo por más días, lo damos 1 o 2 días y no hay problema. Si lo damos por más de 3 días, lo que tenemos que hacer es quitarlo poco a poco. ¿Ok? Otra cosa, señores, no hay que volverse loco con la inflamación. No nos podemos volver locos con la inflamación. Yo no puedo venderle al paciente que yo le voy a hacer la extracción de 4 terceros molares y que no se va a inflamar. ¿Por qué? Porque aunque existe la manera de yo hacer que el paciente no se inflame, usando corticosteroides, usando combinaciones más satánicas de corticosteroides con AINES, hielo, hay forma de que el paciente no se inflame y voy a quedar bien con un paciente y ese me va a traer más pacientes. Sin embargo, acuérdense en su clase de fisiología cuál es la primera fase de la cicatrización. La inflamación. Lo que no se inflama no se cicatriza. Si yo le doy tanto medicamento a un paciente para que no se inflame, adivinen qué va a pasar. Se va a retrasar la cicatrización. Y mientras más tarda un paciente en cicatrizarse, más tiempo tiene la bacteria para aprovecharse y colonizarse y hacer una infección. Por lo tanto, hay que ponerle una balanza. Yo le voy a dar medicamento para que no se me inflame tanto, pero yo quiero que se inflame un poquito. Yo necesito que se inflame un poquito porque cuando venga a los 7 días, yo necesito poder quitar esos puntos y que no se abre esa herida como si hubiera sido la cirugía ayer. ¿Entendieron? Entonces, hay que poner una balanza. Esto es exclusivamente cuando es necesario. ¿Quién puede usar esto? Los pacientes que son alérgicos a los AINES. Hay un 10% de pacientes en el mundo que son alérgicos a los AINES. No pueden usar diclofenac, no pueden usar ibuprofeno, no pueden utilizar nada de los inhibidores de la ciclooxigenasa. ¿Qué le damos a esos pacientes? Para el dolor, acetaminofén o aspirina. No podemos dar aspirina porque le acabamos de hacer una cirugía. ¿Qué le vamos a dar a ese paciente? Dipirona, nimesulide o acetaminofén. No podemos salir de ahí. Aquí en el país no hay ni dipirona ni nimesulide. ¿Qué le vamos a dar para el dolor? Acetaminofén y hielo. Y para la inflamación, un esteroide. Le saqué 4 por dar a un paciente, es alérgico a los AINES. Vamos a dar esteroide y acetaminofén por 3 días. O por 2 días de esteroide. ¿Cómo se llama eso que toma la gente para el hueso? Vaitor, No. La que es súper fuerte. morfina, Percocet. Un percocet. Ya. Eso no se le puede dar a las personas que tienen Sí. alérgico a los AINES. Sí, pero ya tú sabes cuál es el siguiente paso. Ah, bueno, pero ya es. ¿No me alérgico? No. Tú sabes que están demandando por eso en Estados Unidos. En Estados Unidos que tú indicas un medicamento de eso y termina adicto. Que tú No, no bueno, yo no sé aquí, pero en Estados Unidos el dentista no puede recetar percocet. En Estados Unidos hay un problema. Ellos te quieren quitar el dolor, cuesta lo que cuesta. Y como, así mismo como tú acabas de decir, el problema de él si después se hace adicto. Pero el paciente sea alérgico al Se va con AINES. acetaminofén. No Solamente. necesita más nada. Oiga, de verdad, acetaminofén de 500 miligramos cada 4, cada 6 horas es más que suficiente para lo que nosotros hacemos. Y la dipirona es mejor que la segunda. Pero no hay dipirona. La dipirona, el problema de la dipirona es que tiene problemas con discrasia sanguínea. ¿Con qué? Discrasia sanguínea. Así que tiene el problema de TP, TTP. La acetaminofén, normalmente cada 6 horas. Si es algo que tú sabes que lo va a tener mucho, lo puedes poner cada 4 horas, pero cada 6 horas es suficiente. Por 3 días. 3 días más. Y si se va a inflamar, que no es el caso de los pacientes aquí me digo, usted no va a ver paciente inflamado. Porque para inflamarse tienen que hacer un tercer molar, no sé si aquí ustedes no van a hacer. Cuando hagan uno de ustedes un tercer molar,
y el paciente sea alérgico a los AINES, le pueden dar una dexametasona de 0.75 miligramos cada 8 horas por 3 días. Bien. Dos de se toma acetaminofén, hielo y aguantacaína. Aguanta. Que vaya a misa y se eche algo en misa. Hay una cosa, miren, hay una cosa que se llama bomba de dolor. Hay una cosa que se llama bomba de dolor. Que lo usan mucho en la clínica, por ejemplo. Yo lo tengo que usar en pacientes que, como tú dices, alérgico a los AINES y diabético. No puedo usar. ¿De qué hacemos? Una bomba de dolor. ¿Qué es una bomba de dolor? Lo canalizan y eso lo va pasando paracetamol a tolerancia. Entonces va midiendo y va a inyectar. Y es como una bomba constante que la va a tener por 24 horas. El paciente se la pone aquí, se va para su casa y hace su vida normal. No es aquí, es aquí mismo. Inclusive de depósito. El paciente va a su casa y hace su vida normal con su bombita puesta. Y eso le mantiene controlado todo. Por eso me imagino que una cirugía súper mega. Bueno, si tú se hace una cirugía grande en tu consultorio y tu paciente es alérgico a los AINES y es diabético, tiene que ser cuántas condiciones, hay sitios que tú llamas y van a tu consultorio y te le ponen su bombita de dolor. Y después se la retiran ellos. Bien felices. Aquí no se usan los CPAP, que son como los... No lo dicen. y allá también el antibiótico viene así en CPAP, pero supuestamente son muy fuertes. No lo Que dicen. de hecho allá cuando lo recetan lo tienen que recetar en una hoja azul, o sea, la receta es diferente. Es una hoja azul. Controlado. Ajá. Yo aquí no lo vi. No lo vi. Creo que sea necesario. Una pastillita de amoxicilina me resuelve la piel. A menos, hace como un mes, yo le hice una cirugía a un jovencito de la generación de ustedes, que el jovencito no tomaba pastillas. ¿Por qué no? Porque no tomaba pastillas. Como pastillas, la mamá no va a tomar pastillas, no se joda. La solución es que se tome una pastilla, pero no toma pastillas porque se joda, porque no hay otra. Yo no voy a estar tranquilo. Pero vamos a buscar, al final llegamos a acuerdo. Compre el mismo medicamento, pero de niño, y que le suba, por ejemplo, era una amoxicilina, que se tenía que tomar 875 miligramos 2 veces. Una pastilla, una maldita pastilla. Que si la puedes machacar, tú no puedes machacar una pastilla porque la pastilla tiene que verse entera para que funcione. Entonces, ¿cómo tú haces eso? Tú le das una de bebé que tiene 400 miligramos en 5 ml. Si 400 miligramos en 5 ml, ¿cuántos son 875? 11 ml. Tenemos una jeringa y medir 11 ml y beberse esa vaina cada 12 horas. Como un niño de 5 años. Y tú no sabes si yo era como de 20, Es una obligación. Entonces era familia de una colega, y yo le mandaba, yo le decía fulana, pero el niño no bebe pastillas. No, porque le da náusea. Yo tengo una amiga que se toma el lápiz chiquitico, porque también, y todas las medicinas le mandaban a ella a Cuba, era jarabe, porque ella no podía. Yo te voy a decir una cosa. Por lo menos yo, ustedes haciendo su práctica lo que ustedes quieran, pero yo atiendo enfermos que se quieren sanar. Yo atiendo enfermos que se quieran sanar. El que quiere joder mucho, como que no soy médico, que busca una segunda opinión. Dice que se llama Citromax. Citromax, eso es Debe ser una citromicina. citromicina. Acitromicina, sí. Eso está en pastilla y está en Sí, yo sé por qué es una droga controlada. La citromicina no es para el No, la citromicina en Estados Unidos no. Se manda igual que la amoxicilina. Porque la amoxicilina no la recetamos normal. De hecho, la receta de la amoxicilina la Y la citromicina la también. citromicina en el papel azul. Pero en el papel, pero igual controlado porque la amoxicilina. Pero sí cuando se recetaba se llamaba CPAP, o sea, sí, es verdad. Z de Citromax. Sí. Entonces, quizás no es quizás para los niños entienden que debe ser A lo mejor era para niños.
Ok. Tenemos también analgésicos que son de acción central, derivados de los opioides, que son donde está el percocil, etc. Se utiliza para controlar dolor agudo de gran intensidad con ciertas limitaciones. Actúan, bueno, eso no nos interesa mucho. En odontología nos vamos a limitar a codeína y tramadol. Eso es controlado. Hasta hace 2 o 3 años podíamos indicar el acetaminofén que venía con una combinación de tramadol, pero hace 3 años para acá también lo pusieron como droga controlada. Pero existe tramadol combinado con acetaminofén, muy bueno para pacientes que son alérgicos a los aires. ¿Cuál es el problema? Marea. Hay pacientes que le baja la presión, hay pacientes que le da náusea, que marea. Entonces, cuando yo lo voy a indicar, yo le pregunto al paciente, pero ahora Nicolás Sáenz, ¿qué tú tomas normalmente? Ah, yo tomo Tylex. Ok. ¿Y te mareas? No, lo tomo. Ah, yo me tomo una vez uno de esos y me mareó y me dio náusea, pero no lo tomo. ¿Cómo va a vivir? Va a pasarse los primeros 3 días con náusea, tampoco queremos eso. Derivado de los opioides. Doctor, pero ¿qué procedimiento me va a dar a mí una intensidad de dolor? Una cosa de esta fuertísima que haya que matar a madre. Mira, yo te voy a decir una cosa, una alveolitis duele. Una alveolitis duele. Duele que yo he visto hombres de 6 pies y 200 libras llorando con muchachitos con un dolor de alveolitis. Yo le hago la ley del tramador. Es decir, que se me tienen que mandar algo fuerte. ¿Qué droga? Morfina. Pero está la pastica para el Tristar también. ¿Eso de qué es? Ok, vamos a hablar rapidito de un poquito de infecciones bacterianas. ¿Tienen preguntas sobre cómo indicar antiinflamatorios y analgésicos? Paciente alérgico a los AINES, ¿qué le vamos a dar? Acetaminofén. Y si va a inflamarse mucho, acetaminofén y un esteroide. Y si le va a doler muchísimo, acetaminofén combinado con tramadol o codeína. Y un oncólogo general puede indicar. Sí. Pero lo tiene que indicar en una receta de droga controlada. Una receta de la DNCD. Tú la buscas, de que tú te gradúas, tú sacas 3 y tú pides tu recetario de droga controlada y con eso ya te resuelve. Profilaxis y tratamiento de infecciones bacterianas. Vamos a hablar de antibióticos. Si tengo gripe, tengo un virus malísimo, ¿tengo que tomar antibióticos? No, porque los antibióticos son para infecciones bacterianas. ¿Okay? Toda esta parte, bueno, esto es interesante porque hay 2 tipos de formas de cómo funcionan los antibióticos: bacteriostáticos y bactericidas. El bacteriostático es yo evito que se siga multiplicando y bactericida es que mata lo que presenta. ¿Cuál funciona más rápido? Bactericida, porque mata lo que están ahí. Para el bacteriostático yo evito que se multiplique, pero tengo que esperar que se muera y que está vivo. ¿Okay? En una infección leve puede usar cualquiera de los dos. Ahora, una infección, una septicemia, algo que comprometa la vida del paciente, necesariamente bactericida. Cuando el microorganismo sobrevive en contacto con un antibiótico específico se llama resistencia. Y sensibilidad es cuando el microorganismo se ve afectado por el antibiótico, ya sea muriéndose o deteniendo su multiplicación. Cuando usted tiene un paciente que tiene un absceso, lo pincha y bota pus y coge eso con hisopo y le manda a hacer un cultivo. Normalmente ellos hacen un cultivo y después le mandan un antibiograma. Eso quiere decir que le mandan una gama de antibióticos y al lado le ponen una S o una R. La R quiere decir que es resistente y la S quiere decir que es sensible. ¿Cuál vamos a utilizar? ¿Que es sensible o que es resistente? Uso inadecuado de antibióticos crea resistencia al mismo. Por eso hay que tener mucho cuidado y no indicar antibióticos en los casos que no sean necesarios. Cuando hablamos de una terapéutica incorrecta que puede dar una resistencia, dosis inadecuada,
o un tratamiento que no es lo suficientemente prolongado. ¿Cómo así? Dosis inadecuada o un tratamiento que sea muy corto. ¿Ok? Allá va, doctor, que cada vez que, por lo menos la cirugía que yo he sacado, se recetó amoxicilina. ¿Realmente es necesario en todos los casos? En la minoría de los casos. Entonces yo puedo no darse. Perfectamente. Si ya tiene un proceso infeccioso, sí. Pero si no. Y de hecho, si tiene un proceso infeccioso, tú sacas la causa del proceso infeccioso, se saca el diente que está infectado, aunque no indique antibiótico, eso se va a sacar. Y no se le indica realmente como un profiláctico. No es correcto. Vamos a ver, utilizamos mucho esto que se llaman beta-lactámicos, que están las penicilinas y las cefalosporinas. Dentro de las penicilinas hay muchísimas. Dentro de la penicilina tenemos penicilina G, penicilina de varios tipos, tenemos aquí penicilina G, potásica, procaínica, benzatínica, que son de uso parenteral, y tenemos las semisintéticas, que son la penicilina B, la ampicilina y la amoxicilina. Esto ya no hace uso, porque la amoxicilina es una versión mejorada de la ampicilina. La amoxicilina es el antibiótico de primera elección en odontología. Funciona muy bien en vías aéreas superiores. Es muy buena porque 500 miligramos se puede dar cada 8 horas perfectamente, 875 miligramos se puede dar cada 12 horas inclusive. ¿Okay? ¿Cuál es el problema de la amoxicilina? Que hay muchos pacientes que son los que ya tienen resistencia a la amoxicilina. Pero vuelvo y repito, aquí en odontología, generalmente cuando usted saca el diente podrido, el cuerpo lo va a sanar si usted le da antibiótico. Pero una amoxicilina generalmente va a ser el trabajo. Ahora, en un paciente que ya tiene una infección, un paciente que está supurando, que tiene una fístula, probablemente la amoxicilina no sea la primera elección, porque es la primera elección en odontología en nuestro país y en muchos de los países que ustedes van a trabajar. Los pacientes no le va a resultar el tratamiento con amoxicilina. ¿Eh? Buena, pero tiene unas cositas que la vamos a ver. Los pacientes que son resistentes a la amoxicilina, por las infecciones resistentes a la amoxicilina, podemos utilizar la amoxicilina combinada con una sal potásica de ácido clavulánico. Vamos a ver cómo funciona esto. Ese clavulanato de potasio, ¿es un antibiótico? No. Es un inhibidor de beta-lactamasa. Me explico. La penicilina dijimos que es un tipo de antibiótico de cuál? Beta-lactamasa. Hay microorganismos que crean algo, se fortalecen con una beta-lactamasa, de una enzima que hace que la amoxicilina no me haga daño. Por ejemplo, si tú vienes con una pistola de amoxicilina y yo tengo un escudo, y tú me puedes tirar todos los tiros que tú quieras, yo me cubro con el escudo, no me muero, ¿verdad? Ahora, hay una fórmula que es inhibidora de beta-lactamasa, o sea que tú vienes entonces caminas y me quitas el escudo. Y ahora la amoxicilina me va a poder matar. Así funciona. ¿Entendieron? De hecho, pacientes que ya tienen una infección instalada, con fístula, con absceso, con supuración, mi primera elección es una amoxicilina combinada con clavulanato de potasio. Si es para profilaxis, si es para algo sencillo, una amoxicilina es suficiente. Pero si es alérgico, no me va a mandar una citromicilina. Pero no estamos hablando de alergia, estamos hablando de si tiene una infección instalada o no. Pero usted dice que si era alérgico a la amoxicilina se le podría dar. No, porque eso es amoxicilina. Ah, pues, Eso es amoxicilina. ¿eh? No entendí, me perdí una parte. Si es resistente, o sea, si cuando me sale el antibiograma, ya sé que me sale sensitivo, resistente, intermedio. Si es resistente, Amoxicilina. si la bacteria me es resistente a la amoxicilina, le voy a añadir el ácido clavulánico. Se puede. Y ahí es cuando va a ser
utilizado uno de los antibióticos que te haya salido sensible. Claro, no eres alérgico, tú no eres sensible. No, o a lo mejor no tienes, no, me da, después que te gastas un dinero en el antibiograma. Exacto. No, eso no es un dinero, eso no me lo gastas con un cultivo, lo puedes mandar. Pero en ese cultivo te van a salir 20 antibióticos, de los cuales puede ser resistente a 5 o 6. Tú vas a tener 15 opciones más. Pero esta resistencia, que era mi duda, ¿esta resistencia es la bacteria al antibiótico o el cuerpo? La bacteria, al antibiótico? la bacteria, el cultivo que hacen es la bacteria. Y hacen un cultivo y después que nace la bacteria los 3 días, le ponen una pastillita a ver qué pasa con la reacción. Pero de la bacteria al antibiótico. Entonces, el clavulanato de potasio generalmente uno le indica de 875 miligramos de amoxicilina más 125 de clavulanato de potasio. Si nos pasamos de 125 de clavulanato de potasio, le puede dar diarrea al paciente. Bueno, hay que tener cuidado con eso. El exceso de ácido clavulânico. Una pregunta, o sea, por ejemplo, yo tengo gastritis, ¿verdad? Entonces, la primera vez que a mí me mandaron un montón de medicamentos, me mandaron nada más amoxicilina. Y como no me funcionó, me mandaron amoxicilina con ácido clavulínico. ¿Uno puede hacer eso con los pacientes? O sea, si no le funciona la amoxicilina, solo después le puede mandar el ácido clavulínico, o es mejor. Si ya tiene la infección, vete directo al clavulanato. Si ya tiene la infección. Pero si es porque una muela y te tiene infección, tú le sacas su muela y le das su amoxicilina y no sé lo va a salir todo bien. Pero si tiene fístula, si está supurando, o sea, tiene una fístula activa, está supurando, tiene un absceso, te puede ir directo a. Pero si tiene la lesión apical, nada más que se ve radiográficamente, yo hago la excepción a amoxicilina nada más. Si no tiene fístula, si no está supurando, tú sacas tu diente, purenteas tu ápice Y ya. y a lo mejor hasta sin amoxicilina, si eso no es bien. Lo más seguro va a haber. Y sin igual cada uno de Bueno, No. esto es lo que importa. Si es 500 miligramos de amoxicilina con 125 de clavulânico cada 8 horas. Si es 875 de amoxicilina con 125 de clavulânico cada 12 horas. Doctor, ¿y qué es mejor, en opinión de usted? ¿Mandarlo de 500 de la 8 o de 800? Es lo mismo, pero ¿qué es más fácil para el paciente? ¿Beberse 2 veces al día o 3 veces al día? 2 veces, es más fácil. Porque se la toma a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. 8 de la mañana, 8 de la noche. Se lo olvida, es más difícil que se lo olvide. Esto hace que tu paciente se haga su tratamiento correcto más fácil. Mira, Se le da una diarrea al paciente, por eso se le da ácido clavulânico. no hace el efecto de la amoxicilina. Ningún antibiótico. Seguimos. Cefalosporinas. Cefalosporina es muy parecido a la amoxicilina, es muy parecido el rango de acción. Son bactericidas, nefrotóxicas. Yo no creo que vayamos a utilizar mucho. En caso de necesitar utilizar una cefalosporina, normalmente en odontología vamos a utilizar cefalexina cada 6 horas. Pero no le veo mucho uso. 500 miligramos cada 6 horas de cefalexina actúa exactamente igual que una amoxicilina. Y muchos de los pacientes que son alérgicos a la amoxicilina también son alérgicos a la cefalexina. Es la misma estructura. Es muy parecido. Son beta-lactanos todo esto. Ok, macrólidos. En los macrólidos tenemos estos dos, eritromicina y acitromicina. La eritromicina, bueno, algo bueno que tienen los macrólidos es que se pueden utilizar con los pacientes que son alérgicos a las penicilinas. O sea, que pacientes alérgicos a la penicilina podemos utilizar eritromicina y acitromicina. Ahora, la eritromicina tiene un problema. ¿Cuál es el problema de la eritromicina? Que así mismo, como los pacientes son o hacen resistencia a la amoxicilina, también hacen resistencia a la eritromicina. En la amoxicilina tenemos la ventaja de que podemos ponerle el ácido clavulânico. En la eritromicina no. Por lo tanto, esta no sería nunca mi primera opción. ¿Qué es la eritromicina? La acitromicina, en cambio, sí. La acitromicina es un buen antibiótico, tiene una vida media biológica hasta de 10 días. O
buena. Es muy conveniente porque la dosis es fácil. Una pastilla de acitromicina de 500 miligramos al día por 3 días puede ser una buena terapia para la mayoría del proceso de odontología. ¿Okay? Si hay que usarla por más días, se puede utilizar hasta 5 días, pero 3 días es generalmente suficiente. Ahora, la acitromicina no es tan efectiva como la amoxicilina o como la amoxicilina con clavulanate. Para la boca, es muy eficiente para otras cosas, piel, diarrea, más inferior y eso, pero para la boca no es tan efectiva como la amoxicilina o como la amoxicilina con clavulanate. Para una infección, para una profilaxis, para una infección leve, para una extracción que tú hiciste que tiene un proceso periapical y quieres cubrirte con antibiótico, la acitromicina está más que bien. Hay una acitromicina que hay una sobredosis, una dosis alta de acitromicina que se llama Citromax monodosis, Citromax MD. Citromax MD es monodosis, es una sola dosis. Tú tomas una, creo que viene creo que es líquida, tú tomas una sola y funciona. Ahora, cuando eso lo trajeron al país, yo dije, wow, excelente, se lo voy a poner a todos mis pacientes. Y de 10 pacientes, por lo menos 8 me decían que le daba diarrea. Entonces, prefiero entonces mi dosis normal de 3 pastillitas, una al día por 3 días, y se acabó. Y el que no toma pastilla, se la tome en discreción o que se ponga los parchitos que dice. Hay cápsula de 250, de 500 y suspensión de 250. 500 miligramos, una al día por 3 días, suficiente. Lincosaminas, ahí está la clindamicina y la lincomicina. Clindamicina se absorbe muy bien por vía oral, actúa inhibiendo síntesis proteica bacteriana, muy buena. Tiene un rango de acción muy parecido a las penicilinas, pero tiene algo más. O sea que actúa igual que una amoxicilina, más anaeróbico gram negativo. No puedo decir que es mejor que la amoxicilina, pero tiene varias cosas que la hacen que no sea la primera opción en odontología. ¿Okay? Efectos adversos, como por ejemplo diarrea, trastorno gastrointestinal por su acción directa a la flora bacteriana del tracto gastrointestinal. Me explico. Ese antibiótico es tan bueno que mata las bacterias que te están haciendo la infección, pero te mata las bacterias buenas del estómago y eso te da mucho dolor de barriga, te puede dar una colitis pseudomembranosa, te puede dar un trastorno gastrointestinal. Entonces, cuando damos una clindamicina, necesariamente, no obligado, pero en la gran mayoría de los casos, tenemos que acompañarla de un reconstituyente de flora bacteriana, no un protector de mucosa gástrica, no un omeprazol. ¿Por qué? Porque si damos un omeprazol y el paciente tiene una colitis, ¿qué va a pasar? Que el paciente no le va a doler por la acción del omeprazol, pero tiene el problema. Y es peor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que darle al paciente? Un reconstituyente de flora bacteriana. Por ejemplo, enterogermina, un probiótico. Enterogermina, pediaflora, multiflora, cualquiera de esos que son bacterias en un potecito. Que se toman y eso hace una reconstitución de flora bacteriana. Necesariamente cuando hay clindamicina, hay que dar un reconstituyente de flora bacteriana, si no el paciente a los 2 días te va a decir que tiene diarrea. Y si tiene diarrea, el antibiótico no está funcionando o no va a funcionar. Otra cosa, la clindamicina está demostrado que tiene una acción sobre los osteoblastos, lamentablemente. Por lo tanto, se ha visto que cuando se ponen implantes y se le da clindamicina al paciente, la tasa o la posibilidad de que el paciente pierda ese implante es más alta que cuando se le da otro antibiótico.
¿Qué conclusión llegó el estudio que habla de eso? Que cuando hay hueso envuelto, tratemos de evitar clindamicina. Por ejemplo, tengo un absceso periodontal, el paciente alérgico a la amoxicilina, yo puedo usar acitromicina, pero si quiero usar clindamicina, la puedo usar también. Si yo hago un tercer molar y hago ostectomía y hago mucho daño a los tejidos óseos, ¿le voy a dar clindamicina de primera opción? No. Si el paciente alérgico a la amoxicilina, mi primera opción va a ser acitromicina. Ahora, si ya tengo un proceso infeccioso instalado, el paciente está supurando, el paciente tiene un absceso, el paciente tiene ya un problema, la acitromicina quizás no sea suficiente, le doy clindamicina y el hueso que se joda. Que se jode. Bien, o sea, que no sea mi primera preocupación. Mi primera preocupación es aliviar la infección y el hueso, entonces después vemos qué hacemos con él. ¿Okay? ¿Entendieron esa parte? Por eso la clindamicina nunca va a ser primera opción en odontología, porque en odontología casi todo tiene que ver con el hueso. Entonces, primera opción en caso leve, profilaxis, o sea, caso de profilaxis de antibióticos o caso leve de infección, amoxicilina o acitromicina. Casos complejos de infección, amoxicilina con clavulánico y el que es alérgico a clindamicina. Ya. Con esos 4 antibióticos nosotros manejamos todo en odontología. Yo no sé por qué a veces quieren volverse creativo y dinámico, indicar cefalosporina, monofloxacina, monofloxacina. No hay necesidad. Esos 4 antibióticos le resuelven todo en odontología. Dígame. Si el paciente tiene resistencia a la clindamicina, hay muchas otras, glicosamina, limpomicina, tetraciclina. La tetraciclina no es mala. Clindamicina de 300 a 600 miligramos. Otro problema de la clindamicina es que se da cada 6 horas. O sea que 4 veces al día. El paciente tiene que levantarse a medianoche a tomarse. Un poco más complicado. Doctor, ahorita como hablamos, perdón, de medicamentos que se dan cada 4 horas, por ejemplo. Si yo doy un medicamento de 400 miligramos, como un ibuprofeno, Tú no lo das cada 4 horas porque la vida media es de 8 horas. pero no puede ser las 2 horas, hasta de 400 horas. Y si yo en la noche le subo la dosis para que me mejore de 8 horas, No, porque la vida media de un medicamento no es por la dosis, es por lo que dura el medicamento. Yo generalmente el paracetamol cada 6 horas. Si es un dolor más fuerte, un dolor intenso, lo puede cada 4 horas. El paciente, si se durmió y no se tuvo que levantar a beber, lo que bueno, no necesitó. Lo tomará en la mañana cuando se despierte, pero a las 4 horas va sintiendo dolorcito otra vez. Entonces no se toma mucho con el antibiótico. Yo le indico de la siguiente manera, yo indico amoxicilina cada 12 horas, meloxicam cada 12 horas y paracetamol cada 6. ¿Qué va a pasar con el paracetamol? Que se lo va a tomar junto con nosotros dos, después solo y después juntos, porque está justo en el medio, cada 12 y cada 6. O sea que va a tomar 3 pastillas en la mañana, 1 en la tarde y 3 pastillas en la noche. O sea, yo hice eso así porque yo voy a poner uno cada 8 horas, uno cada 12 y uno cada 6 a donde lo que paciente. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, y un reloj, una cosa que es más fácil, y es más fácil que el paciente cumpla con el tratamiento. Porque otra cosa, si el paciente no cumple con el tratamiento, no se sana y va a decir que fue verdad. Las tetraciclinas no son malas. Las tetraciclinas no son malas. ¿Por qué no damos tetraciclina? Porque tenemos los otros 4. Pero el día que tengamos una infección, que tengamos resistencia a la citromicina, a la podemos usar tetraciclina. Ahora, ¿cuándo no se usa la tetraciclina? Cuando se están formando los dientes. Porque si los dientes se están formando y le damos tetraciclina, cuando nazcan van a nacer manchados, amarillos. Pero después que los dientes nacieron, no va a manchar nadie, nada. Se puede usar perfectamente. La doxiciclina es buena para periodoncia, un palo.
Metronidazol es otro antibiótico, casi no lo utilizamos porque es especialmente eficiente sobre gram positivo y en la boca difícilmente tengamos una afección así. Pero en caso de necesitarlo, podemos utilizar 400 miligramos cada 8 horas. Por ejemplo, la pericoronitis a veces les gusta que el metronidazol sea aquí en la Ok, principios básicos del antibiótico. ¿Cuánto tiempo nosotros vamos a indicar un antibiótico? Ese es el problema que yo tengo con todo el mundo allí en la clínica. Los antibióticos se usan de la siguiente manera. Normalmente se usan 2 días más que la duración de la infección. Me explico. Si yo tengo una infección que dura 15 días, yo doy antibiótico por cuánto? Por 17 días, 2 días más. Pero ¿cómo yo sé cuánto dura la infección? No sé. En odontología, la mayoría de las infecciones curan rápido, de 3 a 5 días. Pero ¿cómo yo sé si fueron 3 días? ¿O 4 días o 5 días? Si la infección, todas las bacterias se murieron a los 3 días, ¿cuántos días yo tengo que dar antibióticos? 5. Si se murieron todos los 5 días, ¿cuántos antibióticos tengo que dar? 7. Pero yo no sé. Entonces, por eso la costumbre es de dar antibióticos esperando que van a durar 5 días. Para dar el antibiótico, ¿por cuántos días? Por 7. Lo normal en odontología es dar antibióticos por 7 días. Solamente la acitromicina la utilizamos por 3 días. ¿Por qué? Porque tiene una vida media, que les dije ahorita, ¿de cuántos días? De 10 días. Entonces, en odontología no usamos antibióticos 3 días. No usamos antibióticos 5 días. Usamos antibióticos 7 días contando con esto. Ah, pero que yo vi que lo usan cada 5 días y le va bien al paciente. A ese le iba bien aunque no le dieran antibióticos. Hace como 10 años, yo un semestre aquí, yo le dije a los profesores de cirugía, no vamos a indicar antibióticos, por un semestre completo. Hablamos con los estudiantes, hablamos con los docentes, hablamos todo el mundo y por un semestre entero no se indicó antibióticos. A nadie. La tasa de infección fue exactamente la misma que todos los semestres cuando se indican muchísimos antibióticos. La misma. Hay un estudio de la Universidad de Sao Paulo que dice que en Sao Paulo hay 22 millones de habitantes. Imagínense cuánto en Sao Paulo, imagínense cuántos dentistas hay. Y la Universidad de Sao Paulo es un estudio que dijo que el 92% de las veces que un odontólogo indicó antibióticos, no había necesidad de indicar antibióticos. Entonces, usted hace una extracción y lo más seguro, indique antibiótico o no indique antibiótico, no va a pasar nada. Okay. Ahora, las cosas cambian cuando hacemos, por ejemplo, por posición, un tercer molar. No hay forma de higienizarse correctamente. Está cerca de los ganglios linfáticos, está en un área sensible. Ahí sí prevenimos infección, porque si se da una infección en el área tercer molar, podemos agarrar el plexo dental inferior completo. Podemos agarrar aquí. Podemos el espacio retromolar y todo eso es importante. Entonces, la evitamos a toda costa dando antibióticos por cuántos días? 7. No por 3, por 5, sino por 7. Eso aplica para la amoxicilina, para la amoxicilina con clavulánico, para la clindamicina, pero no para la acitromicina que se da 1 al día por 3. O por 5 en casos extremos, que nunca lo indicamos, porque en caso extremo utilizamos otra cosa. Ahí sí, nos damos un cultivo y un antibiótico. Entonces, dijimos que antiinflamatorio, ¿cuántos días? 3. ¿Y antibióticos? 7. Entonces, ahora yo le pregunto, hay laboratorios que son muy creativos. Inventaron, por ejemplo, ¿están grabando aquí? Sí, pero Hay un laboratorio que inventó una pastilla aquí que venden y que es muy famosa, que se llama Diclofenac, que son 50 miligramos de diclofenac y 500 miligramos de
amoxicilina. Y se toma cada 8 horas. Porque 50 miligramos de diclofenac se da cada 8 horas y 500 miligramos de amoxicilina se da cada 8 horas. ¿Por cuántos días vamos a dar eso? ¿De la amoxicilina no funciona? Exacto. 3 por 7 le reviente el estómago con el diclofenac. No tiene sentido, ¿verdad que no? Entonces, es mejor una pastillita de amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas y una de diclofenac por 7 días y una de diclofenac de 50 cada 8 horas por 3 días. Por su defecto, una amoxicilina de 875 miligramos cada 12 horas por 7 días y un meloxicam cada 12 horas por 3 días. ¿Entendieron? ¿Sí o no? Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora mismo estamos en la clase de fármaco. En la clase de fármaco nos dicen que no es necesario. De 3 a 5 días es suficiente. Si no, le hacen ¿Cuál? resistencia. Y entonces, Al revés. Pero es un entiende al revés. Cuando tú das menos del tiempo adecuado de un antibiótico, tú creas resistencia. Yo la que te puedo decir. no sé si eso también lo sé. Si tú das una dosis inadecuada, lo voy a decir ahora. Aquí. Dosis inadecuada. Imagínate que tú le diste a un adulto 400 miligramos de amoxicilina, se le 500. O tratamiento no es prolongado lo suficiente. En vez de 7 días, tú se lo diste 3 días. ¿Quién sobrevive? Sobrevive la bacteria más fuerte. Y esa bacteria más fuerte, cuando se multiplique, adivina cómo se va a multiplicar. Se va a multiplicar siendo la más fuerte, resistente a ese antibiótico. Quizás lo entendiste mal, pero cuando el tratamiento no es lo suficientemente prolongado, te crea la resistencia a la bacteria. Es cuando lo mismo que el paciente. O sea, esta definición sí, yo sé que es así. Pero no sé por qué yo me hago la idea ahora mismo. Incluso hasta el manejo del paciente creo que también lo dimos así. Como que no era necesario mandarlo por 7 días. Yo estoy equivocada. Los demás que estaban conmigo en la clase, No, por sí lo favor. dijeron. Sí lo dijeron. Sí lo dijeron. O sea, me No se mintieron da una sin amoxicilina loco. por más de 7 días. Yo la doy por 14. Vale. Cuando yo tengo un proceso infeccioso, yo le doy de 10 a 14 días de antibiótico. A lo mejor estamos hablando de una, o sea, estamos hablando de una extracción regular. La que estamos nosotros aquí es una extracción simple que muchas veces se llama exactamente. Y a nosotros nos dicen que no. Yo creo que eso es lo que pasa mucho, que nos confunde. Porque usted ahora nos está diciendo, tiene que ser cada 7 días, puede que otro docente nos diga que, En entonces, cirugía, dudo mucho que te vayan a hacer algo diferente de lo que yo te voy a hacer. Dudo mucho. Te lo dicen, te quedas callado y lo hacen como dice tu docente. Llega a tu casa y estudia. Y en los libros te va a decir la respuesta. Pero dudo mucho que en cirugía le diga algo diferente de eso. no, o sea, no me refiero a cirugía como tal, pero ya le digo, que crea confusión porque si el manejo lo estamos dando y entonces nos dicen que no es necesario por 7 días o en el mismo fármaco, yo sé que lo que usted dijo anteriormente es así. Si yo le mando el medicamento al paciente por 7 días, el paciente se siente mejor a los 3 y no se lo toma más, está creando resistencia. Eso yo lo sé, pero eso yo creo que es una de las causas que nos confunden a muchos de nosotros a la hora de hacerlo. Tú vas a hacer así. Si el profesor te dice otra cosa, tú vas a hacer como te dice el profesor. Ok. Y no me crea a mí ni al profesor. Tú vas a tu libro y tú lees. Y ese es el que tiene la razón. Preguntas, además de esa. 7 días. Si hay infección, 7 días. Si no hay infección, pudieran darla por 5, porque no hay infección. Ahora, ¿qué pasa si yo lo doy por 5? Que ese, no hipotético caso. Si ese paciente tiene un dedo con una infección simple en el dedo, que tú le diste 5 días, no pasó nada aquí. Pero esa infección de ahí se va a volver resistente. Yo me manejo mucho con muchos infectólogos. Yo trabajo con la doctora Claudia Blanco, con el doctor Carlos Rodríguez, con el doctor Pedro Núñez, manejando muchos pacientes de absceso y de infecciones en el territorio bucomaxilofacial. Y una cosa que me dicen ellos es que nunca, de hecho, lo he dicho los 3, no den nunca un antibiótico menos de 10 días. Carlos, ¿cómo así? 10 días.
Si tiene una infección, por ejemplo, una sinusitis, tú la das de 14 a 21 días. Levantamiento de seno maxilar, paciente con sinusitis de 14 a 21 días de antibiótico de sedante. Yo le doy amoxicilina con clavulanco 21 días. Al que tiene una sinusitis se va a hacer un levantamiento para entrar. 21 días de antibiótico. Hasta hace poco, a los terceros molares, 10 días de antibiótico. Ese es el protocolo de un infectólogo. ¿Y quién sabe de antibiótico más que un infectólogo? Nadie. Ahora, la teoría de los libros de odontología es que son 7 días. Puede ser 5, porque puede ser que lo que decía ahí, de 3 a 5 días, ¿verdad? Puede ser que hayamos terminado con la infección en 3 días. Se puede dar por 5 días. Si el paciente es un paciente sano, el diente no tiene ningún proceso infeccioso, tú lo sacaste y quieres cubrirte con antibiótico, no hay necesidad de hacerlo, pero si quieres cubrirte con antibiótico, lo hago por 5 días. No va a pasar nada. ¿Cuál es el riesgo? Que entonces tenga una infección en otro lado y que en ese lugar entonces te haga la resistencia. Entonces, si el paciente se presenta con un absceso, no lo podemos operar así, ¿verdad? Le mandamos el antibiótico antes. Le mandamos este antibiótico por 7 días. Después de los 7 días es que le vamos a hacer la cirugía y le volvemos a mandar el... Lo correcto. Lo correcto. El paciente tiene absceso, tiene una pericoronitis, tú le tratas la infección, sus 7, sus 10 días de antibiótico, 14 de antibiótico, lo que sea necesario, y cuando esté sano, tú lo pegas, tú le sacas su vida. Y no se le tiene que seguir, no tiene que seguir el tratamiento. Generalmente, yo generalmente le doy 14 días de antibiótico y lo pego a los 7 días. Los 7 y 7. Los 7 antes y 7. Así que yo trabajo, pero tú puedes hacerlo 7 días, el paciente se va a sanar, se le va a quitar el dolor, la inflamación, el absceso y todo, y ya ahí tú lo operas con calma, después es un antibiótico positivo. Entonces, pero ¿lo haces así solamente por el 7 y el 7 o porque el antibiótico o los medicamentos tienen como un pico, así No, una inflamación? no, yo lo hago así por conveniencia. Conveniencia de protocolo. Así que no lo hago yo. A veces la misma secretaria, yo mismo le digo, mira, en vez del antibiótico 14 días, lo pegamos a la mitad. Ya ella se encarga de hacer la coordinación de la cita, el antibiótico, ya eso por manejo. Pudiera ser de otra manera, sí. Pero si uno se pone que, mire, si uno lo mejor que hay en la ciencia de la salud, lo mejor que hay en ciencia de la salud, se llama protocolo. Protocolo. Si tú violas un protocolo, puede ser que no te pase nada. Pero el riesgo de que te pase nada. Además, si uno se pone a pensar con cada paciente qué va a ser diferente, te va a volver loco. Entonces tú tienes que crear un protocolo de cómo tú vas a manejar cada cosa. Por ejemplo, asepsia, antisepsia, anestesia. A veces no es necesario hacer la luxación. A veces con la misma pinza, tú luxas y sacas, pero sin dolor te puede romper la corona. Y aunque sea un chiste de luxación, tú haces y te va mejor. Entonces, si tú cumples con los protocolos, siempre te va a ir mejor. Y si tú te pones